Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Wine After Five. Hoy tenemos una invitada que viene a derribar mitos sobre el marketing digital y enseñarnos sobre cómo convertir nuestra estrategia en resultados reales. Nuestra invitada es una experta en embudos de ventas automatizados y mentora de negocios. Hoy nos explicará cómo dejar de perder tiempo y empezar a vender de manera predecible y escalable. Prepárate para una conversación llena de estrategia y acción con Carmen Mirabal. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Maidan, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Encantada de estar aquí. Un placer de que hayas aceptado la invitación, especialmente durante este mes que vamos a estar hablando 100% de estrategias. Para las personas que nos están viendo, saben que durante enero hablamos sobre cómo crear metas, pero las metas sin estrategia no son nada. El concepto que vamos a estar utilizando, al igual que en todas las demás entrevistas, son 7 preguntas. En el día de hoy voy con Carmen Mirabal. Y la primera pregunta para ti es que muchas empresas invierten tiempo y dinero en el marketing digital sin ver resultados en sus ventas. Entonces, desde tu perspectiva y la experiencia que tienes, ¿cuál crees que es el error más común que esas empresas están cometiendo? Pues el error más común es basar el marketing en la parte visible, solo lo que son lo típico, redes sociales, lo que se ve. Ese es el grave error. Cuando tú haces marketing en redes sociales, por ejemplo, estás haciendo marketing en tu casa. Estás dirigiéndote al público concreto al que te tienes que dirigir. Porque no lo eliges el público al que te diriges, en realidad lo elige el algoritmo. Tú no decides a quién va a leer tus posts, quién va a hacer clic en tus links, quién va a responder a tus posts. El mensaje tiene que ser bueno, por supuesto, tiene que estar dirigido a esas personas a las que tú quieres hablar, pero no decides tú a quién le hablas exactamente, lo deciden los algoritmos. Para mí ese es el mayor error, no tener, tener solo un frontend, podríamos decir, y no tener un backend, no tener dónde llevar a todas esas personas a las que nos dirigimos en redes sociales y que realmente podemos solucionarle un problema. Gracias por tu respuesta, Carmen. Viendo tu investigación y los estudios que has hecho, hay una mención que a mí me llamó mucho la atención y es la que origina esta segunda pregunta. Y es que tú mencionas que solamente alcanzamos un 10% de seguidores en redes sociales cuando utilizamos solamente este tipo de marketing. Entonces, desde tu perspectiva, ¿por qué tú crees que hay muchas empresas que siguen apostando únicamente a redes sociales y no exploran otro tipo de estrategias? Pues mira, últimamente me estoy encontrando con que muchas empresas piensan que es muy complicado ir más allá. Y aquí hablo concretamente de los embudos. Yo siempre recomiendo, como decía hace un momento, que haya un backend. Y para mí ese backend es un embudo. El problema es que quizá la palabra embudo de ventas suena como muy agresivo o muy complicado. Y el problema que me estoy encontrando últimamente es ese. Hay gente que directamente me dice, es que no me gustan los embudos de venta. O no sé cómo hacer un embudo de venta. O me parece muy complicado, me parece un sistema muy complicado. Creo que el gran problema es ese. Nos da miedo lo que no conocemos. Entonces, al no conocer qué son y que en realidad no son tan complicados de implementar, nos quedamos en eso, en mostrar nuestra empresa en posts de LinkedIn o de Instagram, en vídeos de YouTube, donde sea, pero no nos llevamos a todas esas personas que nos ven, que realmente deberían estar, a las que deberíamos estar solucionando un problema, no somos capaces de llevárnoslo a casa. Se quedan ahí por eso, se quedan en esa parte fácil, entre comillas, y no van más allá para decir, implemento un sistema donde sí que me llevo a la gente a mi casa y allí es donde les invito a comer. Entonces, por un lado, por supuesto, por otro lado es el miedo y por otro lado, que de alguna manera lo entiendo, es ese estigma que tienen los embudos de venta porque, bueno, pues ha habido como siempre mucho humo en la venta de embudos precisamente y parece que hay mucha gente que como que es reacia a implementarlo. Sí, realmente es como dices, los embudos de ventas son maravillosos, te permiten traquear data, te permiten verificar qué personas están entrando a tu sistema, qué estrategias están funcionando y cuáles no, pero así como son maravillosos,
da mucho trabajo establecerlos. Pero la cuestión es que es un trabajo inicial, es decir, Ujú. implementar un embudo lo implementas una vez. Luego, como tú dices, hay que traquearlo y hay que ir interaccionando de alguna manera para mejorarlo. O sea, es iterar para mejorar. Midiendo entradas, midiendo resultados, yo soy muy partidaria del growth hacking, ir haciendo pequeños experimentos, pequeños cambios que quizá suponen un porcentaje muy alto de conversión, sea la que sea, en el momento en el que... pero en realidad implementarlo inicial, que puede ser más o menos arduo en función de los resultados que se esperan, eso también es verdad. Si tu embudo es simplemente para llevar a unas personas a un webinar, a un grupo de gente a un webinar, no es un trabajo muy complicado. Si tu embudo supone hacer una venta de un alto ticket, evidentemente tiene más trabajo. Pero el sistema en realidad es sencillo, es simple, es utilizar las herramientas que tenemos de persuasión, manejar sesgos, manejar modelos mentales para guiar a esas personas que entran a tu embudo por el camino que les va a beneficiar, es un win-win. Claro, el miedo es a implementarlo, pero yo siempre digo, lo implementas una vez o una vez por cada embudo, evidentemente. Si eres una persona que haces 3 lanzamientos al año, pues tendrás que implementar 3 embudos y tener otro de seguimiento permanente para mantenerte en la mente de tus potenciales clientes. No hay que tenerle miedo, hay que trabajar en él. Las cosas no son ni fáciles, ni sencillas, ni mágicas. Hablando de eso, yo en una ocasión tenía un jefe que él decía, hay que dar el primer paso, es decir, trayendo al tema de embudo, hay que traer el primer embudo más básico que se puede implementar. Ya luego de ahí entonces se toma la etapa 2, que es ir agregando, ir removiendo, ir evaluando, ajustando la estrategia. Pero como tú bien mencionas, hasta no implementar el primer embudo, nada más va a pasar. Muchas personas y muchas empresas, entiendo que en eso coincidimos en el mensaje, se enfocan en tener la mejor versión posible, la última versión, y nunca implementan. Entonces, nunca, como dices, se mueven de utilizar todos esos leads que han generado a través de campañas de marketing e inversión en redes sociales para poderlos depurar y saber con qué trabajar y con qué no y qué pautas le está marcando el mercado. Sí, muchas veces yo con clientes con los que empiezo, yo siempre normalmente en mis mentorías, lo primero que hacemos es un plan de negocio. Para mí es fundamental hacer un plan de negocio. Y normalmente empiezo con ellos para que, precisamente lo que tú dices, para quitarse el miedo, preparamos un mínimo embudo viable con los contactos que ya tienen. Porque pensar que es mucho más difícil crear un nuevo contacto que retomar el contacto con esos contactos que ya tienes. Yo lo que propongo la mayoría de las veces en esas primeras acciones, normalmente hacer un mínimo embudo viable puede ser una cuestión de una semana. Y ese mínimo embudo viable puede ser tan sencillo como hacer un regalo por aceptar entrar en el embudo y simplemente empezar a enviar una newsletter. Es que eso ya es un mínimo embudo viable. Pero es que la venta puede ser relativa. La venta es simplemente el intercambio de un email por un lead magnet ya es una venta, aunque no sea económica, aunque no haya una transacción. Entonces, para mí, lo más fácil es lo que tú dices, empezar por el mínimo, lo que sea. Y puede ser un embudo de 3, de 5 o de 21 emails enviados en secuencia, pero es empezar. Es empezar. Como dices, es más fácil retomar un lead antiguo que ya existe y no generar un nuevo. Y eso me toma a la tercera pregunta de este podcast y es trayendo el tema de la automatización a la conversación. Ya tengo mi embudo, pero me toma mucha carga de personal procesarlo todos los días y traer nuevos leads y convertir nuevos leads. Entonces aquí entra la automatización. Sin embargo, muchas empresas le tienen miedo porque puede sonar muy impersonal. Es como que ya le dediqué todo el tiempo y tengo el personal humano para trabajar con mis clientes, pero si lo automatizo voy a perder mi esencia. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo logras equilibrar o cómo logran las empresas equilibrar la automatización con una comunicación auténtica y efectiva hacia sus clientes? Pues solo hay una respuesta y es conociendo exactamente quién es tu cliente, cómo se comporta, qué miedos tiene, qué retos, qué objetivos, qué le hace levantarse por la mañana, qué le quita el sueño, cómo se sentiría si soluciona su problema,
cómo ve a otras personas que ya han solucionado ese problema. Es decir, para mí eh, nunca es impersonal si la enfocas a lo que tus clientes necesitan, quieren, anhelan, sueñan, desean. Si la enfocas a explicarles que conoces su problema, que sabes que tienen un problema, que lo conoces, que hay otras personas que ya lo han solucionado, que vean cómo se sienten esas personas que ya lo han solucionado y por fin, que eso sería la parte final, hacerles entender que tú sabes cuál es la solución y que se la puedes ofrecer. Es decir, para mí la comunicación tiene que ser, por decirlo de alguna manera, de bar, de cafetería. Intentar hablar con tus clientes, bueno, pues como si estuvieras hablando a esa persona desde el punto de vista de que sabes su dolor y que tienes las herramientas para curárselo. Ahí deja de ser impersonal. Claro, si en un embudo de ventas solo hablas de ti, de tu ombligo, de tu equipo multidisciplinar, de tus 200 oficinas en la planta 14 de un edificio de la Gran Vía, sí, claro, a tu cliente, la verdad, le importa con perdón un pimiento, le importa lo que tengas para él. Entonces deja de ser impersonal cuando realmente estás hablando a esa persona como si la tuvieras delante. Ese es el gran problema de los embudos, ese es el gran problema de los embudos que no funcionan. Se enfocan desde el punto de vista del producto, del servicio, de la empresa, en lugar de enfocarlos desde el punto de vista del potencial cliente, del buyer persona, de esa persona que realmente tiene un problema y que tú eres capaz de resolvérselo. Es decir, que tienes que ser capaz de hablarle de tal manera de que realmente entienda que le puedes ayudar, que puedes ayudar a esa persona. Sabes que en eso también entra a la mano el tener o estas nuevas posiciones que se están desarrollando sobre UX o expertos en la experiencia del cliente. Porque como dices, cuando uno está en el día a día de la empresa, cuando uno está muy empapado en cómo debería funcionar, se encarga de desarrollar funnels o embudos en base a lo que debería ser y no en base a la necesidad del cliente. Para esos dueños de empresa, para esos líderes que están viendo este podcast, qué bueno que tú lo traes a la mesa, porque siempre es bueno tener una opinión de un tercero, sea de un consultor, como es tu caso, sea de un empleado nuevo que venga desde la perspectiva de UX, o sea a través de encuestas a nuestros clientes, porque nos permite desarrollar un embudo de ventas, eficientizar un embudo de ventas que esté enfocado realmente en resolver el problema del cliente, como tú mencionas, no en que el cliente entienda cómo se supone que debe ser utilizado mi servicio o cómo debe ser comprado mi producto. Para mí es fundamental hacerles ver la transformación. Mencionaba antes que normalmente yo empiezo mis mentorías con un plan de negocio y para mí el primer paso después de ese plan de negocio es conocer a los clientes de mi cliente. Y para eso te digo que he llegado a hacer, en algún proyecto, he llegado a hacer 100 entrevistas, porque hablando con los clientes es la única manera de saber precisamente cuáles son esos deseos velados, esos deseos profundos, necesidad de transformación. El problema es que lo que tú dices, la mayoría de las empresas no tienen en cuenta a sus clientes. Sí, los clientes saben que tienen un problema, pero no tienen en cuenta la repercusión en la vida de esas personas que puede tener ese problema, tanto si lo soluciona como si no. Es decir, si lo soluciona, evidentemente es una repercusión positiva y si no, es un pozo sin fondo. Y la mayoría de las empresas, o muy pocas, se molestan en hablar con sus clientes, en preguntarles, en meter el dedo en la llaga. Las entrevistas que hago, yo siempre aviso al principio, ojo que te voy a hacer preguntas personales, no privadas, pero sí personales. Entonces, bueno, si no quieres contestar no pasa nada, porque en una muestra ya tendré otros datos, pero bueno, si no indagas, si te quedas con su edad, su género, si vive en una ciudad o un pueblo pequeño o si tiene un nivel de ingresos X o Y, ¿dónde están sus sueños? ¿Dónde están sus deseos? ¿Dónde está lo que quiere llegar a ser o donde quiere llegar a posicionarse? Y creo que es un grave error que las empresas cometen y que les lleva a eso, a lo que tú dices, a que un embudo, una automatización, pues sea absolutamente impersonal o que envíes solo emails cuando tienes algo que explicar y que eso también es un error.
bueno, pues vamos a ir a no sé qué feria, porta, tan no sé qué, y recibes 3 emails al año y uno es que van a estar en tal feria, luego la promoción de Black Friday y yo qué sé, la felicitación de Navidad y luego el resto del año. Entonces, claro, de entrada no es un embudo, por supuesto, no creo que nadie entienda que eso es un embudo, pero es que ni siquiera enviando 3 emails al año has escuchado el deseo de tu cliente. Yo soy bastante hater de la Navidad, entonces a mí que me manden felicitaciones, yo directamente me desuscribo. Entonces no me conoces, no sabes que yo soy hater, no me gusta la Navidad, entonces no me mandes felicitaciones. No me han escuchado, nadie me ha preguntado. Entonces es un detalle un poco humorístico, pero al fin y al cabo es a lo que voy. Bueno, se envían mensajes genéricos, generalistas, desde el punto de vista de la empresa, la mayoría es así y no se tienen en cuenta. Hay problemas que realmente hay que solucionar porque si no, pues eso, o no dejan dormir o suponen un fracaso personal, profesional o incluso de empresa. Entonces, hay que saber dónde tocar. Exacto, y eso me lleva a la próxima pregunta. Hemos hablado de estrategia de negocios, hemos hablado de comunicación clara, o sea, poder comunicar claramente cuál es el producto o servicio que tenemos y cómo resuelve un problema que nuestro cliente pueda tener. Hemos hablado de escuchar a nuestros clientes para poder diferenciar, utilizando tu ejemplo, cuándo enviar una campaña publicitaria de Navidad porque a esa persona le encanta y cuándo simplemente no mandarla porque al otro cliente no le motiva y nos puede generar una pérdida de un lead. Vamos a hablarle ahora a las personas que están pensando en iniciar un negocio o que están iniciando un negocio. Si esas personas quieren empezar por crear su primer embudo de ventas, dentro de todo esto que hemos hablado, porque todo es importante, que toda empresa debería estar monitoreando. ¿O cuál es el paso más importante que esa empresa no puede saltarse? Planteo la estrategia para crear un embudo en 7 pasos. El primero es los objetivos, el plan de negocio. El segundo, como ya he dicho, es el buyer persona. O sea, hasta que no tengas clarísimo quién es tu buyer persona, no se puede pasar al siguiente. El siguiente paso es la propuesta de valor. Y la propuesta de valor tiene muchísimo que ver con el buyer persona, por eso va después. Que esa es otra cosa, otro gran error de la mayoría de los emprendedores. Se enamoran de su producto o de su servicio y anteponen de valor al buyer persona. Tú no puedes hacer una propuesta de valor sin saber cuál es tu buyer persona, quién te la va a comprar y por qué y para qué, que son preguntas distintas, por qué y para qué. Entonces, esos 3 pasos para mí son fundamentales. Para mí el orden es ese, son unos escalones que hay que subir sí o sí en ese orden. Luego a partir de ahí, bueno, y dentro de la propuesta de valor, el valor diferencial, por supuesto. ¿Por qué te van a comprar a ti y no a tu competencia? Eso es otra de las respuestas que te dan tus buyer persona. No es algo que tú puedas elucubrar, porque evidentemente si tu diferencial es el precio, los que vienen por precio se van. Entonces no sirve. El valor diferencial tiene que ser otro. Y ese tú no lo puedes definir. Tú no puedes definir tus buyers. Por eso es tan importante esa entrevista masiva a personas. Y a partir de ahí, que todo eso está definido, una escala de productos que vaya llevando a una compra no compulsiva, pero sí sin fricciones, por decirlo de alguna manera. Normalmente si es un ticket medio, pues puede haber a partir de tickets medio puede haber un producto en la mitad del embudo en la que se rompa esa barrera de la compra. Un producto de bajo ticket que sea un no-brainer y que rompa esa barrera, para después llevarle a ese otro producto que es el que realmente va a resolverle el problema al buyer. Si es ticket alto, pues a lo mejor necesitas un par de productos intermedios. O sea, la escalada de productos también hay que pensarla previamente. Todo esto son escalones, que yo les llamo, que hay que subir antes de ponerse manos a la obra. O sea, todo esto, esa es la estrategia. Todo esto es lo que hay que pensar antes. Y después es el momento, en ese momento, una vez que es el momento de pensar en las tácticas, las herramientas, en las plataformas y en qué voy a hacer para llevar a esas personas a mi embudo. En todo este camino, evidentemente, se puede haber ido desarrollando toda esa
secuencia, todo ese escenario de comunicación, pero las bases tienen que estar sentadas. Para mí es súper importante. Y después, lógicamente, hay que hacer experimentos. Hay que alimentar a la bestia, por decirlo de alguna manera. Hay que traer gente a tu embudo. Y ahí sí que es donde entran las redes sociales, los networkings, grupos que todos tenemos en distintas plataformas, etcétera, etcétera. Y ver y probar qué funciona mejor, qué formatos, qué tipo de mensajes, qué plataformas. Yo ahora mismo estoy en pleno lanzamiento y estoy haciendo experimentos en distintas plataformas, en distintas horas, con distintos formatos, para ver cuáles son las que funcionan mejor. Creo que todo eso es importante, sentarse y tenerlo en un framework, en un panel, tenerlo claro antes de ponerse a hacer o contratar una plataforma, o sea, darse de alta en cualquier plataforma de email marketing o de CRM o de lo que sea que se vaya a utilizar antes de irse a hacer posts a LinkedIn o a Instagram o a X o a donde sea. Primero hay que tener todo este dibujo hecho, hay que tener el mapa. Entonces, resumiendo, lo más importante es tener ese mapa de valor, ese conoce a tu cliente, entiende cómo tus skills o tus capacidades o tu servicio se adapta a las necesidades de ese cliente, porque como bien mencionas, o sea, hay personas que quieren vender cohetes y tienen una visión de que en 100 años las personas van a necesitar cohetes porque vamos a vivir en Marte, pero te van a comprar los cohetes ahora. Esos hay fracasos estrepitosos en la historia como las Google Glass y claro, primero que la audiencia tiene que estar preparada para lo que tú estás vendiendo, por supuesto, y luego si es el momento, el lugar y si hay necesidad para ellos, lo que tú dices, como vender un cohete si... No hay necesidad realmente ahora mismo. Y es como mencionas, ¿está tu audiencia preparada? Que por eso me gustaba que mencionabas que conocer a tu cliente debe ir siempre antes de tu propuesta de valor. Porque incluso tu propuesta de valor puede ser preparar a esos clientes, incluso webinar gratuitos, material gratis que puedes enviar a través de los newsletters, para ver cómo tus clientes responden a ellos, para irles despertando la curiosidad. Y cuando traigas tu producto, entonces decidan comprar contigo porque eres realmente quien les ha explicado todo el proceso de por qué lo necesitan. Eso me lleva a otra pregunta muy relacionada y es con respecto al sistema de email marketing. ¿Cómo yo puedo hacer esas estrategias de que tú mencionabas, de crear tickets de menor impacto, ir creando esa escalera a los clientes para que compren el producto que realmente me interesa, sea un ticket medio, sea un ticket alto? Pero ¿cómo puedo yo rastrear el comportamiento de esos usuarios? ¿Cuáles son esos indicadores claves que cualquier persona que vaya a iniciar una campaña de email marketing ahora mismo debería tomar en cuenta y estar monitoreando? Hay dos tipos de estrategias en email marketing. Por un lado están lo que son campañas que tú envías en momentos determinados, en fecha y hora determinada, que tú se la envías toda a tu base de datos o a un segmento de la base de datos. Y por otro lado están las automatizaciones. Automatizaciones son escenarios en los que los emails están automatizados y van ocurriendo. Ahí crear una estrategia precisamente para ir midiendo, por lo que te decía, porque si tú en esos emails que vas enviando automáticamente vas pidiendo respuestas, muchas veces no tiene por qué ser una encuesta de la edad, sobre la edad, sino pues cómo te sientes respecto a eso, o cómo solucionaste eso, o qué pasaría si no lo solucionas. Ahí puedes ir también añadiendo información. Entonces, evidentemente, todas las plataformas tienen, o la mayoría de las plataformas de email marketing tienen su parte estadística, tienen sus informes estadísticos. Para mí es súper importante, hay un dato súper importante que es índice de aperturas. Para mí es, no sé si iba por ahí la pregunta, es un dato importantísimo, el índice de apertura, pero hay otro dato súper importante también que es el índice, lo que te decía, de interacción. Es decir, si tú en un email envías un cuestionario, un poll sobre la edad, por ejemplo, o sea, para cualificar a tus clientes, pues ahí tienes que medir cuántas personas han respondido. No solo las respuestas, lógicamente, las respuestas te servirán para tener una estadística de respuestas, pero tienes que saber cuántas personas te han respondido. O si envías si en el email hay un botón para que se descarguen
una infografía, un ebook, cualquier cosa. Eso es la interacción en el email. La interacción no es que lo abran, la interacción es que hagan algo con ese email, o que te respondan, o que yo recomiendo muchísimo, por ejemplo, en los primeros emails, pedir que te respondan al email con alguna cuestión. No que rellenen una encuesta, sino que te respondan con el botón responder al email. Luego, bueno, pues evidentemente las bajas hay que tenerlas en cuenta, el índice de suscripciones, pero sinceramente es importante, pero no es crucial, porque si alguien se da de baja es que no es tu cliente, lo cual es mucho mejor una baja a tiempo que un contacto fantasma que ni abre tus emails, que eso reduce muchísimo los índices de entregabilidad. Además, hay plataformas de email marketing que cobran por el número de contactos que tienes, en función del número de contactos. Bueno, muchas, la mayoría. Entonces, tener tener contactos fantasmas que ni siquiera abren tus emails, pues te está costando dinero y no te va a generar ningún tipo de retorno. Todo lo contrario. He mencionado el índice de entregabilidad, eso es importante también, pero eso tiene más que ver con temas técnicos, bueno, desde las imágenes que lleva, si pesan mucho, bueno, una serie de parámetros que Google pide para que los emails se entreguen, etcétera, etcétera, que bueno, eso es algo mejorable, es un tema técnico y es simplemente mejorable. Y bueno, fundamentalmente eso, para mí es que lo fundamental es los índices de apertura y dentro del índice de apertura el índice de interacción. Y ojo que el índice de apertura en el 100% de los casos mejora cuando los asuntos de los emails son como tienen que ser. También sin promesas falsas, asuntos creativos y que generen curiosidad y que generen y que provoquen esa necesidad de abrir el email. Mira, a mí me da mucha risa lo que comentas, esa última parte, porque realmente hay empresas que te mandan un asunto que no tiene nada que ver con el contenido. Igual que hay canales de YouTube que te ponen títulos para que tú le des clic y inicies a ver el video. Al final, eso funciona como estrategia al principio, porque las personas todavía no conocen tu fórmula, pero luego ves que los números, como dices, el índice de apertura, el índice de interacción, e incluso la cantidad de personas que se dan de baja exactamente en tu plataforma, aumentan. Y es un error en tu estrategia porque pueden haber personas dándose de baja que pueden ser potenciales compradores, pero por la estrategia errónea, por las falsas promesas, como tú mencionabas, se dan de baja porque ya no les interesa tener esa interacción a través del correo contigo. Algo que me parece muy interesante de lo que tú mencionabas y que me gustaría que la audiencia que nos está viendo hoy tome nota sobre eso, es el índice de interacción. Porque te voy a ser muy sincera, para mi interacción con un correo electrónico era apertura. O sea, personas que me aperturaban, personas que me llenaban un formulario. Sin embargo, como tú mencionas, el índice de interacción te da a entender qué tan engaged está tu buyer contigo. ¿Qué tan real es que le estás generando una necesidad o que le estás resolviendo una necesidad de ese comprador? Si generas un webinar, la cantidad de personas que se suscriben y realmente al final quienes participan. Si generas un contenido gratuito, un freebie como le llaman, que te toma tiempo, si lo estás haciendo tú, y te toma recursos, si le estás pagando a otra persona para que lo haga, ¿qué tan interesante es realmente el tema para el público que estás targeteando? Porque si solamente tienes una conversión del 15%, vale la pena invertir tu tiempo o invertir tus recursos en generar ese tipo de material. Entonces ahí volvemos y conectamos al conocer a tu cliente. O sea, conoce a tu cliente y aprende qué realmente le interesa. Bueno, pues por ejemplo un webinar y tiene en tus métricas, sabes que para que ese webinar sea un webinar de venta o no, para que luego se produzca una venta a ese webinar, un mínimo de 100 personas para vender ese monto que tú quieres vender, que lo harás en el webinar o después, da lo mismo, pero tú tienes, es que es súper importante tener ese dibujo también. Si tú sabes que hay, a ver, las de venta es un impío 1%, ¿no? Es muy difícil que surja de ahí. Si tú tienes unos objetivos y quieres facturar 100.000 euros este mes y para eso necesitas X personas en tu webinar, evidentemente tienes que medir cuántas personas se han apuntado al webinar, se han inscrito, teniendo en cuenta que dentro de eso también hay una tasa de conversión,
porque no todas las personas que se han inscrito van a asistir al webinar. Con lo cual, si tu tasa de conversión es de un 1, bueno, teniendo en cuenta que la tasa de conversión es un 1%, tienes que tener en cuenta que para vender una unidad tienen que asistir 100 a tu webinar. Y si resulta que no se han inscrito ni 75 o se han inscrito solo 100, ya sabes que 100 no van a ir. Entonces, evidentemente hay Es que real. estar monitoreando para decir, tengo solo 100 personas inscritas y necesito 100 asistentes. Entonces, algo tengo que hacer para que se apunten como mínimo otras 100. Es decir, que entre tiene que haber movimiento, tiene que haber y reacción. Yo soy también de mínimo producto viable, o sea, vamos a hacer algo para que se apunten otras 100, no sé qué, pero vamos a ver. Entonces, a mí es mucho más importante, claro, lo pueden haber abierto 1000. Si solo se apuntan 100, no me sirve, porque necesito 100 en mi webinar para vender uno. Bueno, para vender uno o los que sean. Para un mínimo de uno. Exacto, para que se venda uno. Vaya que para mí es mucho más importante eso, lo que ocurre dentro de esa casa, que digo yo. No si se abren o se cierran las ventanas, sino lo que ocurre dentro de. Mira, hay algo que también me llama mucho la atención. En todos los materiales o los artículos que posteas en LinkedIn, los posts, incluso en tu descripción y en ti cómo te manejas como persona. Y es que tú tienes una propuesta de valor muy clara. Y me imagino que te lo ha dado la experiencia. Y es que tú solamente trabajas con empresas o personas que estén comprometidas con su estrategia. O sea, para mí eso es automáticamente. Si tú no estás dispuesto a hacer los cambios en la estrategia que te vamos a proponer, no me llames, no me contactes, no inviertas tu tiempo ni gastes el mío. ¿Cómo tú determinas o cuáles son esas señales que te indican que un negocio realmente está listo para implementar un embudo de conversión o implementar las estrategias que tú les vas a proponer a través de tu consultoría o tu mentoría? Pues normalmente yo siempre tengo una reunión previa antes de ver si esa persona está, antes de decidir si puedo ayudar a esa persona, a ese negocio. Y cuando ya en esa conversación ya se sabe, porque si es alguien que simplemente su foco es crecer en redes sociales o no, es que yo quiero enviar una newsletter al mes. No, yo no puedo enviar más de una newsletter al mes. No sé, bueno, hay una serie de indicadores, de red flags, que yo ya siento que no. Porque normalmente yo trabajo con empresas, con profesionales que o lo hacen ellos todos, o que tienen equipo, o pymes que tienen un pequeño equipo de marketing o freelance que colaboran con ellos. Y generalmente cuando hay reticencia a poner en marcha cosas, ya está. Ya, no, porque es que a mí, yo en Instagram o yo en LinkedIn o yo en. No, es que a lo mejor no lo estás haciendo bien y si no, no estarías acudiendo a mí. No te empeñes, no te sigas dando cabezazos contra la pared porque Instagram no te está funcionando. Si te estuviera funcionando no acudirías a mí, ya tendrías tus ventas cubiertas, por decirlo de alguna. O bueno, puede ser que esté funcionando Instagram y lo que quieras es profesionalizar tu comunicación y sacarle partido precisamente a lo que te está funcionando. Para mí es fundamental que que vengan con la mente abierta y que no sigan ofuscados, obcecados con lo que ya están haciendo, mejorar lo que están haciendo. A lo mejor hay que tirarlo por tierra y no pasa nada, no pasa nada. Nunca vas a empezar de cero. O sea, si tú tienes una audiencia en Instagram, yo nunca te voy a decir que cierres esa cuenta y la olvides. Vamos a sacarle partido, pero quizá haya que sacarle partido de otra manera o haya que aprovechar eso para hacer otras cosas. Para mí es fundamental eh, la mente abierta, tener claro que lo que están haciendo, lo que se está haciendo no da los resultados, no digo que se está haciendo mal, pero no da los resultados que tendría que dar y que hay otras vías para hacerlo. Y fundamental, que no tengan miedo a lo que viene, porque viene mucho trabajo. Es lo que hemos dicho al principio, es trabajo, claro que es trabajo, por supuesto, los resultados no son inmediatos. Si a mí alguien me pregunta cuántas ventas va a tener en 3 meses, ya está, chao, esto no es para ti. Esto no es para ti porque en 3 meses no vamos a ver el resultado del trabajo que vamos a hacer en esos 3 meses, es imposible. O cuando alguien me pregunta,
¿Cuándo me aseguras que esto va a estar funcionando? Pues no lo sé. No lo sé, porque como yo siempre digo, los caminos del buyer son insondables, nunca se sabe. Y esto al final, cuando alguien empieza con esta estrategia, de alguna manera es un ensayo-error. No hay nada probado. Cuando alguien te dice, probado 100%, es mentira. Es mentira porque tú y yo nos podemos dedicar a lo mismo, podemos tener el mismo tipo de negocio, podemos tener el mismo target, incluso el mismo buyer persona, y puede que a ti te funcionen unas estrategias y a mí no. Es como las dietas, Exactamente. porque cada cuerpo es distinto, cada negocio es distinto y cada buyer es distinto. En el caso de que nuestro buyer fuese el mismo, tú no eres yo y yo no soy tú, y tu negocio no es el mío y el mío no es el tuyo. Entonces, cuando alguien dice, ¿es probada? Tira, humo. Entonces, yo no puedo asegurar cuándo va a funcionar esto. No lo puedo asegurar, yo no lo puedo certificar. Si alguien me dice que me pide que lo certifique, no es mi cliente. Porque me trae a mente una empresa que recientemente me contactó para servicios. Y la primera pregunta que me hacen es, o sea, no me hablan de su negocio. Sé lo que hacen porque lo googleé, pero obviamente no tengo conocimiento de los sistemas que usan, los programas que usan, los procesos que utilizan. Y en la primera reunión me dicen, ok, ¿cuál estrategia tú vas a implementar? Y yo les comento, bueno, yo puedo darte estrategias genéricas que funcionen o no a tu sistema, de que no lo hagan, porque no hemos hecho la llamada de descubrimiento, no hemos visto más allá. Entonces, algo que me interesa que las personas que están viendo ese podcast entiendan, porque hay una falsa percepción de que cuando uno contrata una consultoría va a tener resultados inmediatos y no es real. Quien te diga que vas a tener resultados en un mes, estás mintiendo, no entres ahí, no inviertas tu dinero, no inviertas tu tiempo. ¿Por qué? Porque la persona que te va a consultar, como bien acaba de mencionar Carmen, necesita empaparse de tu proyecto, necesita empaparse de quién eres y cuál es tu visión para tu negocio. Porque al final del día las estrategias no las diseñamos en base a lo que Carmen entienda, en base a lo que Marian entienda, en base a lo que X o Y. Un buen estratega te va a diseñar en base a tu visión y lo que tu cliente necesita, independientemente de que esa visión vaya alineada con lo que Carmen piensa, con lo que Marian piensa o no. Eso es lo que hace que cada empresa sea diferente. Porque como dices tú, Carmen, si una estrategia funcionara en todos los sentidos, entonces no hubieran estrategas, no hubieran especialistas en mercadeo, no hubiera nada. O sea, simplemente tuviéramos que llenar un formulario que cualquier cliente puede llenarlo automáticamente y listo, problema resuelto. No es tan fácil, se ve fácil, especialmente cuando se trabaja con personas como Carmen que tienen años de experiencia, pero no lo es. A ver, sí que es verdad que la experiencia te puede facilitar de alguna manera cosas que sí que sabes que funcionan y cosas que no, lógicamente. O sea, yo para mí una estrategia o sea, montar una estrategia haciendo reels o TikToks, yo sé que eso no va a funcionar. Entonces, a mí no me sirve. O sea, yo no voy a plantear nunca una estrategia de embudo haciendo reels o TikToks. Eso no sirve. Ni siquiera ads, ni siquiera anuncios. Sé que no funciona, porque lo mismo que vuelvo al principio, no depende de ti, depende de los algoritmos. Entonces, no depende de ti, con lo cual yo sé que yo eso no lo plantearía nunca, porque es una estrategia que sé que no funciona y sé que nos vamos a estrellar. Y eso lo sé por experiencia. Por ejemplo, tuvimos un cliente, trabajaba en ese momento en colaboración con una compañera, tuvimos un cliente que estábamos montando toda la estrategia de embudo tal y como lo estoy explicando, o sea, una estrategia potente, con base, y llegó alguien y les ofreció un embudo en ad, en anuncios. Nos despidieron a nosotras y se fueron con estas personas que les prometieron resultados ¿Qué pasó? No Lo que era de funciona. suponer. No funcionó. Un año después, porque bueno, nuestro cliente era amigo de mi colaboradora, un año después que hablaron, se encontraron por casualidad. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, ahí seguimos, como siempre. Pero bueno, ¿cómo funciona aquello? Bueno, aún estamos ahí trabajando. No funcionó. Te has equivocado. Lo siento, pero te has equivocado. Entonces, bueno, sí que es verdad que la experiencia da o como mínimo da para tener más o menos un camino
Pero luego, que hay en ese camino, los recovecos de ese camino, es que dependen tanto, dependen incluso de la persona que, por ejemplo, si es una pyme, depende mucho del CEO, de la persona que está a la cabeza, depende mucho del responsable de marketing, de la persona que está al cargo del marketing, depende del equipo, de la formación que tiene el equipo. O sea, es que dependen tantas cosas, hay tantas variables que es imposible. Y cuando yo leo por ahí, es que me comen los demonios. Copia mi estrategia para conseguir 300 llamadas en una semana. Bueno, cópiala. Sí, vale, es gratis, cópiala. Es que no va a servir, no te va a servir. Ya 300 llamadas, 2.000 seguidores, no representan conversión. 300 llamadas para 300 personas que te digan que no. Estás invirtiendo tiempo, recursos, dinero para recibir un no. La idea de la estrategia es que con el menor esfuerzo posible o de la manera más eficiente posible puedas conseguir los mejores resultados. Al final del día, tu resultado es o la venta de un servicio o la venta de un producto. Pero es que además no existen las estrategias a corto plazo, eso no son estrategias, son tácticas, que la gente lo confunde. Compro una herramienta para scrapear un webs y conseguir los emails de los CEOs de no sé qué sector. Vale, sí, ok. Y les escribo a todos y con una plantilla de email en frío. Eso es una táctica, eso no es una estrategia. ¿Qué vas a hacer con esos emails? ¿Les vas a enviar un email en frío y qué? ¿Qué hay después? ¿Qué hay detrás? ¿Qué vas a hacer después? ¿Y si A o B? Que la gente lo confunde y eso lo que lleva es a una frustración que entiendo que muchas veces no se confíe en nosotras como consultoras porque hay tanto mequetreo convencer de que eso funciona y claro, luego tú le dices que no vas a ver resultados en 3 meses y a lo mejor ni siquiera en un año, o vas a empezar a ver los resultados en un año, porque lo que estás planteando es una estrategia y las estrategias son a medio, largo plazo, no son a corto, que claro, muchas veces se echan atrás, lógicamente. Ah, no, pero es que yo necesito ya, bueno, pues si necesitas ya, tendrías que haber empezado hace, no ahora. O sea, si lo que quieres es ya, no puedes empezar ya. Tendrías que haber empezado hace un año, año y medio, 2 años, ¿no? Mira, yo tengo, bueno, tenemos aquí en el canal un video, lo voy a estar linkeando para todo el que lo quiera ver, que se trata sobre la diferencia entre metas y estrategias. Por eso mismo que mencionas, una meta es algo que puedes alcanzar a corto, mediano o largo plazo. Una estrategia es algo que necesitas desarrollar para lograr un resultado a largo plazo. Nosotros en Malva tenemos un proyecto para todo este 2025 que es enfocado en individuos. Es en lograr que al final de diciembre del 2025 podamos llamarnos exitosos. Pero eso es un trabajo que las personas que estén interesadas en lograr el éxito, o sea, celebrar el 31 de diciembre porque el año fue exitoso, tienen que iniciar ahora. Es como en los programas, por ejemplo, que tú mencionabas dietas ahorita, de pérdida de peso. Para que sean sostenibles y las personas no tengan el efecto rebote, por ponerte un ejemplo, tienes que darte hasta 3 meses para caer en la rutina de alimentación, desintoxicar tu cuerpo, hacer ejercicio, que garantice que cuando te comas una hamburguesa no recaigas. No sé, tengas alguna lesión y tengas que durar 15 días sin hacer ejercicio, no recuperes todo ese peso. Porque ese es el problema de las metas. Recordemos esa diferenciación de las metas o de las tácticas a corto plazo. Te dan un resultado a corto plazo, pero no es sostenible en el tiempo. Esas no son la estrategia. Es decir, si yo necesito llevar a lo que decía, a 100 personas a un webinar, tengo que hacer una serie de cosas para que lleguen a ese webinar. Pero el objetivo no es ganar 1000 seguidores. El objetivo es llevar 100 personas al webinar. Es decir, que ganar 1000 seguidores es para llevar a esas 100 personas a un webinar y no al contrario. Claro, esa es la confusión. Esas pequeñas acciones de corto plazo con estrategias, ¿no? Exactamente. Y es donde entiendo que la mayoría de las empresas, la mayoría de individuos que quieren iniciar negocios, goes out, como dicen, en el foco. Y por eso vemos tantas personas que quieren iniciar emprendimientos y terminan gastando recursos. Mi última pregunta para ti en el día de hoy, Carmen. Una entrevista sin desperdicio.
Sumamente interesante. ¿Cuál es el impacto que a ti te gustaría de manera personal dejar en el marketing digital y en los negocios? Precisamente esto que estamos hablando, lo que hemos hablado hace un momento, que las empresas se concienciaran de que no existen los milagros, que todo lleva su trabajo detrás y que un buen trabajo tiene unos buenos resultados. O sea, que una buena base lleva unos buenos resultados. Es más un trabajo o sea, para mí sería más una cuestión de evangelización, de concienciación. O sea, me gustaría que lo que yo hago, aunque no se trabaje conmigo, concienciase a las empresas. No existen las vías rápidas, no más corto la mayoría de las veces no es la línea recta, y que hay que trabajar en las bases. O sea, me gustaría eso, que se me recordase como la persona que ha concienciado de que todos esos mensajes clickbait de consigue 100 clientes en 24 horas es evidentemente mentira. Me gustaría evitar esa frustración. O sea, lo que me gustaría es precisamente evitar esa frustración de decir, bueno, es que me he gastado un dineral, 3, 4, 5 mil euros en un programa o dólares en un programa que que no me ha aportado nada y que no he conseguido un retorno mínimo. Me gustaría más eso, esa base didáctica, esa evangelización. Con eso dicho, muchísimas gracias, Carmen. Entiendo que es una misión importante, necesaria, la de aprender a eficientizar los servicios, los procesos, pero de manera inteligente, como mencionas. No todo pasa de la noche a la mañana. Las personas que han tenido éxito no lo han logrado de un día para otro. De hecho, esa es parte de la importancia y de la misión que tenemos en Wine After Five, que es llevar la historia de personas como tú, las que están iniciando, para que se den cuenta de que sí es posible, no importa cuál sea tu historia, de dónde vengas, mientras tengas claro hacia dónde vas, tus valores y tu misión en el mundo es posible. Si quieres poner el esfuerzo, si quieres dedicar el tiempo y los recursos a hacerlo así. Y lo mismo aplica para las empresas. Las empresas todas pueden ser exitosas si se le dedica el tiempo a crear la estrategia ideal, como tú mencionabas. Aprender a conocer a tu cliente, aprender a conocer el valor que traes al mercado, aprender a diferenciar cuál es tu valor único, cuál es el valor único de tu negocio, que no importa que hayan 50,000 más en el mercado. Hay clientes que tú vas a poder servir dentro de ese mercado porque tienes un valor único que los demás Con no eso tienen dicho para eso, ofrecer. perdón, un apunte más. Ujú. También me gustaría dejar que también existe la capacidad de, o sea, tener clara que se puede pivotar, es decir, que no hace falta tampoco estar en la rueda de la rata y si algo no funciona y seguir ahí. No, hay algo que no tenías contemplado y no pasa nada. Yo he visto negocios que han pivotado y han empezado ofreciendo lo que digo, porque están enamorados de su producto, de su servicio, todos nos enamoramos de nuestro producto, de nuestro servicio, están enamorados de él y eso no funciona y no funciona y no funciona y tienen que pivotar y ofrecer otra cosa, que muchas veces el mercado es el que te da la respuesta. Las empresas están así, están ciegas al mercado Ujú. o están así, solo mirando a su producto, entonces no lo ven. Pero yo he trabajado con empresas en las que cambiando, pivotando, simplemente cambiando a veces el target, están con la solución. Entonces tampoco me gustaría eso, que las empresas pensaran que hay una estrategia global de funcionamiento, pero que dentro pueden ocurrir mil cosas y que se puede pivotar y que no somos árboles, ni las personas ni las empresas. O sea, no nos plantan en un sitio y ahí para Nos toda la vida. quedamos. Carmen, un placer infinito haber compartido contigo en el día de hoy. Nosotros siempre terminamos los episodios de One After Five brindando. Entonces, hoy brindo por ti, brindo por tu historia, por tu éxito, por el mensaje de valor que estás trayendo al mundo. Brindo porque nos diste la oportunidad de participar aquí en One After Five y traer una experiencia desde una perspectiva diferente, de una perspectiva que no es vendiendo un producto con magia, sino a través de la realidad de las cosas, hablando las cosas como son y dejando los puntos claros con respecto a estrategia, a campañas de marketing y a cosas que funcionan y no funcionan. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. Encantadísima, muchísimas gracias a ti.
que me ha encantado la conversación, he estado súper cómoda. A pesar de, perdón por este entorno oscuro, estoy a contraluz y hoy está el día muy feo y no he conseguido iluminarme un poco más. Pero bueno, creo que lo importante es más bien las palabras que mi imagen. Así que encantadísima y de verdad muchísimas gracias por invitarme. Encantada y realmente ha sido una conversación muy fluida. De hecho, tenemos rato amplio hablando. Para los que nos están viendo, Carmen está conectada desde Brasil. O sea que Exacto. sí, que eres española, pero estás actualmente conectada desde Brasil. Sí, soy nómada digital y ahora mismo estoy viviendo en Brasil. Excelente, pues muchísimas gracias nueva vez. Y para ustedes que nos están viendo, nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Chao.